Bien, entonces empezamos con lo que son los sesgos intestinales, que podría ser también la teniana, ¿no? Aquí tenemos dos principalmente, que son la Taenia saginata y la Taenia sólida. Primeramente la Taenia saginata, o llamada también Taenia bovina, se va a encontrar en todos los países donde se consume lo que es carne de res cruda o mal cocida. Su prevalencia es mayor en lo que es África subsahariana y en los países del Medio Oriente. En lo que es la etiología y la patogenia, como se puede ver en la imagen, primeramente los humanos vamos a ser los únicos portadores definitivos de lo que es la fase adulta de la Taenia saginata. Va a presentar un cuerpo segmentado que se divide en lo que es el escólex o la cabeza, el cuello y el estrógeno. El escólex va a contar con lo que son 4 ventosas para anclar a los tejidos del alrededor. Y los huevecillos que van a ser depositados en la vegetación pueden vivir durante varios meses o años hasta ser consumidos por lo que vendría a ser el ganado bovino. El embrión, una vez liberado después de la digestión, va a invadir lo que es la pared intestinal y se va a transportar hasta el músculo estriado vísceras, donde se va a transformar en un cisterco. El cisterco se vagina y da origen a lo que va a ser un gusano plano alargado de aproximadamente 4 a 12 metros largo. Generalmente la crisis. Esta va a presentar cierta movilidad gracias a las capas musculares situadas debajo del tegumento y tras 2 meses el gusano adulto va a madurar y va a comenzar a producir huevecillos. Bien, vamos a hablar un poco de la morfología y de la epidemiología. La morfología, como bien hemos mencionado, va a ser el gusano adulto medir entre lo que es 4 a 12 metros, pudiendo llegar a tener hasta 2000 anillos. Su escólex es inerme, uniforme y con 4 ventosas, pero sin rostelo ni ganchos, como se puede apreciar en la imagen. Las proglótides maduras van a poseer poros genitales unilaterales que se van a alternar de forma muy irregular. Además que una característica es que van a presentar un mayor número de testículos que la Taenia sólida. Además, va a presentar como se observa, un ovario bilobulado. Y por último tenemos que las proláctides grávidas van a ser más largas que anchas y van a poseer un útero con ramas centrales y ramificaciones laterales. Estas van a ser mayor a 13 ramificaciones, es lo que se puede diferenciar también con la Taenia. Y puede existir hasta 100.000 huevos, o claro, 100.000 huevos por anillo, ¿no? Su forma larvaria en un cisterco es llamado cistercus bovis. Lo que es la epidemiología, la Taenia saginata es frecuente en todo el mundo, en áreas en las que se cría ganado vacuno y donde el material fecal humano pues, puede contaminar los pastos, ¿no? Se cree que están infectando entre lo que es 45 y 60 millones de personas y se encuentran en la mayoría de continentes. Además, se han observado datos que aumentan, sería mayor el 20% de la población en el este de África, de Bali, Tíbet. También es endémica en Oriente Medio, en el continente americano y en Europa. Bien, comenzando con el ciclo biológico. Ya, primero el ganado vacuno se infecta al ingerir los vegetales contaminados por huevos o proglótides grávidas. Luego estos van a las oncósferas que van a eclosionar penetrando en la pared intestinal y van a circular hacia la musculatura de lo que es la musculatura del animal. Aquí las oncósferas se van a desarrollar en cistercos, en el músculo, y es prácticamente la carne que es la que va a ingerir el humano, y con esto se va a infectar, con esta carne cruda o mal cocida. Ya en el intestino se va la Taenia saginata o del escólex, el de Taenia saginata se va a adherir al intestino, donde va a ocurrir la maduración de la misma. Una vez maduro es donde se va a producir lo que es los huevos y la proglótide grávida, ¿no? Que se van a excretar en las heces y por ese medio va a aparecer en el medio ambiente y se va a reproducir otra vez el mismo ciclo. Bien, tenemos manifestaciones clínicas. Los pacientes casi siempre no se dan cuenta que están infestados o no notan que están infectados hasta que ven las proglótides en las heces, ¿no? En eliminación. A menudo también las proglótides de la Taenia saginata son muy móviles, entonces su destrucción puede provocar molestias perianales y en ocasiones hay dolor abdominal,
diarrea, náuseas, alteraciones de apetito, debilidad y pérdida de peso. Como diagnóstico tenemos, por ejemplo, los huevos que pueden detectarse en las heces. Estas tienen un tamaño de 40 micrómetros de diámetro, son, como se ve en la figura, están rodeadas de estrías radiales o marrones y los embriones tienen 6 ganchos, ¿no? Sin embargo, los huevos de las tres especies Cutaenia son indistinguibles desde el punto de vista morfológico. Por otro lado, tenemos que las proglótides, que vienen a hacer esto de aquí, pueden distinguirse de la Cutaenia solium en el recuento del número de sus ramas uterinas, que suele ser mayor o igual a 14 ramas de la Cutaenia seminal. Como tratamiento, una sola dosis de praziquantel de 10 miligramos por kilogramo va a constituir un tratamiento muy eficaz. Y la profilaxis podría ser que el principal medio de prevención es la cocción adecuada de la carne de res. Además, como medidas preventivas, podría ser la inspección del ganado vacuno y la correcta eliminación de las heces humanas, ¿no? Es una mayor contaminación. Siguiente, por favor. Bien. Ahora continuando con la Taenia solium. La Taenia solium puede ocasionar dos formas distintas de infección en los humanos. Una tenemos la adulta del intestino, que van a formar las larvas en los tejidos, que van a ser las psicosis, y las personas son el único hospedador también reproductivo de la Taenia solium. En este caso, los cerdos, los hospedadores intermediarios, habituales. Como etiología patogenia, la Taenia adulta suele referir en la parte superior del yeyuno, en cordón versus escoles, se tiene por medio de 4 ventosas y 2 hileras urbanas. Esta Taenia mide entre 2 a 8 metros de longitud, generalmente de un color blanquecino. Va a tener igual una simetría bilateral y va a estar aplastado dorsoventralmente en tipo asentado. Su cuerpo también segmentado para distinguir entre zonas: escólex o cabeza, cuello y lo que es el estróbilo, ¿no? Que vendría a ser el conjunto de proglótides. Bien, esta va a presentar hasta 1000 proglótides y cada una de las cuales va a producir hasta 50.000 huevos. En general se van a liberar los proglótides que se eliminan con las heces y los huesillos de estas proglótides van a afectar tanto a personas como a animales. Bien, después de ser ingeridos por el hospedador intermediario, las larvas salen de los huevos, atraviesan la pared intestinal y se transportan a numerosos tejidos. Tienen cierta predilección por lo que son el músculo estriado, el cuello y la lengua, ¿no? Del puesto intermedio. Sí. Para hablar un poco de la morfología, el gusano puede llegar a medir de 2 a 8 metros y de un color blanco marfil. Su escuela que está provisto por lo que, como hemos mencionado, 4 ventosas y un rostero con doble corona y gancho, ¿no? Las proglótides maduras, que voy a hacer esta de aquí, son cuadrangulares y presentan poros genitales bilaterales, también testículos que concluyen detrás de la glándula pitórica. Presentan también lo que es un ovario, los glóbulos muy grandes y un glóbulo accesorio. Las proglótides grávidas, que son más largas que anchas, presentan un útero grande con una rama central, con ellas entre 7 a 13 ramificaciones laterales, ¿no? Están repletas de huevos, que vendrían a ser entre 30.000 y 50.000 huevos por niño. Estos huevos esféricos son pequeños, miden entre 31 y 43 micrómetros de diámetro. Como se puede ver, es un color pardo marronáceo, con una cubierta radial y estriada, ¿no? Que lo suelen perder, y estas van a contener lo que es el embrión. Para que un huevo tenga esta capacidad infestante, es necesario que previamente haya pasado por el estómago, ya que los jugos gástricos van a permitir esa liberación del huevo. Y bueno, la forma larvaria es la Stertus celulosa. En lo que es la epidemiología, la Taenia solium es frecuente en todo el mundo en áreas donde se crían cerdos y de estos tienen acceso a material fecal. Se cree que solo unos pocos millones de personas van a albergar lo que es la forma de gusano. La infestación por la Taenia cerdo es altamente endémica en América Latina, lo que es el África subsahariana, en el sur, el este y el sureste continental.
contaminada o puede desarrollar una cisticercosis después de la ingestión de huevos, en este caso de los seres humanos, que son huéspedes intraterrestres. Empieza primero con los seres humanos ingiriendo la carne de cerdo con cisticercosis cruda o la carne mal cocida, ¿no? En el intestino los cistercos maduran hasta convertirse en adultos y se adhieren a la pared con sus escolios, para ingresar la cabeza. Luego, estos gemitos adultos van a producir probrótides y luego se vuelven grávidas, o sea, grávidas donde ya están los huevos, ¿no? Y los liberan por medio de las heces. Ahí se desprenden de la técnica. Ya los huevos o probrótides desprendidos que están eliminados por las heces van a ser consumidos, en este caso por los cerdos o los seres humanos, y se infectan al ingerir estos huevos infectados o probrótides grávidas. Aquí vamos a ocurrir una cisticercosis porcina, o en el caso de los humanos sería una cisticercosis por el consumo de los huevos, siendo el hospedador intermediario en los humanos. Bien, como manifestaciones clínicas de infecciones por Listeria solium, en ocasiones son asintomáticas. Sin embargo, pueden observarse ciertos síntomas leves, como puede ser náusea, molestias abdominales, anorexia, prurito. Los pacientes advierten a veces la eliminación de las probrótides en las heces y muy pocas veces electrocíticos. Como diagnóstico, las probrótides pueden detectarse en lo que es en las heces. También se establece una identificación de los huevos en las heces y estos tienen, como hemos mencionado, un tamaño de 40 micrómetros de diámetro. Están rodeados por estrías radiales marrones y los embriones tienen 6 ganglios, son indistinguibles de los extremos desde el punto de vista morfológico. Como tratamiento, igual una sola dosis de praziquantel de 10 miligramos por kilogramo, que es un tratamiento muy eficaz. Como profilaxis, podría ser, o mejor dicho, las principales medidas de una prevención se basan en mejorar las condiciones higiénicas de la población a través de medidas de agua, saneamiento para ellos. También es importante el desarrollo de ritmos o correcta evacuación de las heces en los sitios inaccesibles para ellos. Además de una educación sanitaria, y asimismo es importante también la inspección de las carnes para identificar estos quistes, como se puede ver aquí en la carne. Y siento un poco. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es cisticercosis. La cisticercosis va a ser un cuadro relacionado. ¿Eres Juan Carlos? Sí, claro. Y acá que se va a presentar, diga su nombre. Ese que es la fútbol. Los siguientes, diga su nombre. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es cisticercosis. El cuadro va a ser un cuadro relacionado por la forma larval, en este caso de lo que mencionaba mi compañero, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a ser variables porque va a depender mucho del lugar en donde se localice. Ahora, ¿a quién va a comprometer? Puede comprometer lo que es el sistema nervioso central, la cisticercosis, que también va a desarrollar el compañero, el tejido celular subcutáneo, músculos, ojos, en el caso de cisticercosis ocular y preocular, y otras localizaciones que son un poco no comunes en realidad, que es corazón, pulmones, aorta, mamas, amígdalas, próstata, pene, ganglios linfáticos, entre otros. Bien. Entonces, para poder desarrollar, es importante hablar sobre el cisticerco, ¿no? Lo voy a desarrollar más. Ahora, es un quiste excelente de color blanco lechoso, como podemos observar acá, el blanco lechoso. Su forma es ovalada y alargada, creo que lo podemos ver ya con un diagrama. Adicional a ello, su diámetro aproximadamente es de 1 centímetro. En su contenido, que claro que es claro, su contenido es claro, que es la parte interna, va a tener un escólex imaginado, que debería ser esta parte de acá, que acá también lo vemos con esta flechita, y que va a presentar los posteriores 4 ventosos y 22 pequeños ganchos. La pared de este quiste va a tener una capa cuticular externa lisa y analizada, frecuentemente proyectada y cubierta por microtiquias, y debajo de este tegumento va a tener unas hileras diminutas, como no se observa acá, de células tegumentales. En su parte interna, de lo que vendría a ser el parénquima, va a ser laxa y reticular y va a contener células mesenquimales y corpúsculos calcáreos. Bien. Ahora, respecto a la técnica de biología,
La OMS estima de que aproximadamente en el mundo hay 50 millones de personas infectadas por TN sólido y de estos 50.000 mueren por cisticercosis. Asimismo, considera que alrededor de 20 millones están infectadas por cisticercos, ¿no? Que en realidad es lo que va a causar lo que es la cisticercosis. Lo que es la cisticercosis es una parasitosis o también zoonosis se puede llamar, la cual en realidad no se le presta la atención adecuada. Si bien es cierto, cuando he realizado el trabajo de investigación, se ha encontrado más evidencia de lo que es la neurocisticercosis, pero lo que es epidemiológicamente de la cisticercosis he encontrado poco, ¿no? El dato más actual que podría encontrar es hasta el año 2000, y en donde vamos a poder observar que sobre todo en las zonas altandinas es donde vamos a tener la mayor incidencia. Acá podemos observar que, por ejemplo, Apurímac, ¿no? Que si vemos su índice PBI es el menor, ¿no? Tiene un índice per cápita menor. Otras ciudades también, como por ejemplo Puno, ¿no? Son ciudades donde obviamente va a tener localidades en las cuales también la educación sanitaria y también lo que es la parte económica es baja o está en extrema pobreza, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Que mientras más nos acercamos a la sierra, un poco lo que es la selva profunda, empiezan a subir lo que es los casos de incidencia de lo que es la cisticercosis. Entonces, y ahora vamos a ver el cuadro clínico. Como mencioné, va a depender mucho del lugar donde se localice este cisticerco y me va a dar diferentes manifestaciones clínicas, pero en su mayoría no van a ser muy variables. Ahora, la mayor frecuencia va a ser en el céfalo, el líquido cefalorraquídeo, en lo que es el neurocisticercosis. La que le sigue sería el músculo esquelético, el tejido subcutáneo y ojos. Los síntomas de qué van a depender? Van a depender del número y localización de estos cisticercos. Y lo siguiente es el grado de respuesta inflamatoria que va a tener el paciente y la cicatrización que va a generar. Ahora, como había mencionado, las más frecuentes son las neurológicas. En el caso de la subcutánea y ocular, vamos a ver bultos debajo de lo que es la piel, dolor en los ojos, visión doble, diplopía, inflamación ocular, uveitis o retinitis, movimiento ocular limitado, ojos saltones, que es proptosis y pérdida de la visión. Ahora, ¿cómo es que llega este cisticerco al ojo? Es una pregunta que también nos formulamos en el grupo. Es que este granuloma va a llegar hasta el espacio subretiniano sin encapsular, ¿a través de dónde? A través de las arterias ciliares posteriores, y a su vez se va a ubicar en este espacio, ¿no? Y generalmente lo tiene en la región macular. Aparte de esta región macular, también puede llegar a perforar lo que es la retina y puede llegar a realizar un desgarro retinal y penetrar el vítreo con mucha frecuencia, y raramente va a alcanzar la cama anterior por el orificio pupilar, ¿no? Y además se puede alojar en el cuerpo ciliar y nervio óptico. Respecto a lo que vendría a ser la cisticercosis muscular, se va a localizar en la frente del músculo, en el tejido celular subcutáneo, y generalmente no va a dar una clínica, pero cuando da una clínica, que es un poco raro, va a ser un dolor muscular, calambres y cansancio, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque durante la involución de los quistes se experimentan cambios granulomatosos y van a exhibir una calcificación y además las lesiones subcutáneas, que son las que causan, normalmente no causan síntomas, pero podrían llegar a causar síntomas. Siempre. Ahora, para hacer el diagnóstico, de igual manera, es un poco difícil de diagnosticar, ya que clínicamente no suele dar muchos síntomas. Algo muy importante es que nosotros tenemos que basarnos en estos tres puntos, ¿no? Datos epidemiológicos, laboratorio y radiológico. Son los tres puntos que nosotros, complementando uno con otro, vamos a poder llegar a hacer el diagnóstico de esto. Ahora, nuestros criterios absolutos va a ser la demostración de cisticercos mediante lo que es exámenes histológicos o microscópicos de lo que es una biopsia del tejido. Solo será posible, como mencioné de la forma definitiva, de que nosotros encontramos el parásito, que vendría a ser nuestro criterio absoluto, y lo podemos realizar de manera histológica, o también podemos realizar una visualización de un fondo de ojos endoscópica, el parásito en el espacio retiniano, o estudios de neuroimagen. Ahora, también podemos nosotros realizar mediante ELISA, que es detección de anticuerpos. ¿Para qué? Para anticuerpos específicos para el T solus. Y además podemos hacer también series de inmunoglob para glucoproteínas, en donde se ha observado que es mayor al 99% en especificidad y altamente sensible. Y también podemos hacer ensayos de detección de antígenos que usan anticuerpos monoclonales para detectar el antígeno del parásito en la sangre o el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto es un nuevo estudio que encontramos, que estábamos utilizando ensayos de
que utilizan anticuerpos monoclonales. Y además de ello, como mencionaba, podemos tomar radiografías simples de partes blandas, en donde vamos a encontrar calcificaciones y sobre todo vamos a ver esta imagen que son como granos de arroz, ¿no? Sobre todo para lo que son la muscular, la que es pulmonar, se va a observar de una manera clara eso. Y nuestra herramienta definitiva va a ser lo que es el estudio por imágenes, tomografía, resonancia, ecografía, pero hay que tener en cuenta un punto respecto a lo que estoy mencionando. Es que si estamos hablando de que la cistocistosis normalmente se desarrolla más en la zona andina, lugares de baja pobreza, en esos lugares son puntos de salud que no cuentan, ¿no? No cuentan con un radiólogo, no cuentan con rayos X, no cuentan con ecógrafos, no cuentan con tomógrafos, ¿no? Entonces, por eso es que se hace el diagnóstico puede ser más difícil. En ese caso nos basaríamos netamente en lo que es la parte epidemiológica y laboratorio, ¿no? Para poder hacer un tratamiento. ¿Bien? Ahora, acá podemos ver ya visualmente lo que les había mostrado, ¿no? La cisticercosis subcutánea, ¿no? Acá podemos ver el bulto que habíamos mencionado. La cisticercosis muscular, vemos como esperan granos de arroz, ¿no? En este caso muscular. La cisticercosis cardíaca, ¿no? Que acabamos de cisticerco como está localizado. La cisticercosis ocular. La cisticercosis pulmonar, de igual manera, ¿no? Como granos de arroz. Bien. Ahora, cabe mencionar que existe también lo que es la cisticercosis hepática y la cisticercosis pulmonar, que son muy raras. En el caso de la cisticercosis hepática, son pocos los casos reportados, y en el caso de la pulmonar, de igual manera. En el caso de la pulmonar no se ha detectado que esto ha sido una infección única, ¿no? Sino ha sido como consecuencia de otros hallazgos. Ahora, el diagnóstico diferencial de lo que es la cisticercosis subcutánea, hidatidosis subcutánea, tumores benignos o malignos, tuberculosis, sífilis y otras parasitosis como la celulosis y la paragomiasis. En cisticercosis muscular puede ser abscesos musculares, tumores musculares como el sarcomas, lesiones traumáticas como hematomas, distensiones, enfermedades inflamatorias como la miocistitis y enfermedades de depósito como la miopatía. En el caso de la cisticercosis ocular, tenemos otras infecciones como toxoplasmosis, la echinococcus o la hidatidosis. En tumores pueden ser tanto primarios como metaplásticos, malformaciones arteriovenosas o aneurismas, pueden ser inflamaciones oculares como lo que son uveitis, neuritis óptica, lesiones del sistema nervioso central, y en lo que es cisticercosis cardíaca, puede miocarditis, tumores cardíacos, apagamiento cardíaco, y la pulmonar, tuberculosis, crisis ciatíticas, procesos pulmonares, en casos raros, neoplasias malignas. Para el tratamiento, tenemos lo que es el albendazol, que va a ser de 1 a 2 semanas, a 12 y 15 miligramos por kilogramo por día, en 3 dosis, con administración simultánea de dexametasona. Lo que es el praziquantel, que es 50 miligramos por kilogramo por día, por 2 semanas. Y tenemos la niclosamida, que es dosis única de 2 gramos. Ahora, en las medidas de prevención es muy importante poder concientizar a las personas que lo que es el lavado de manos, ¿no? El lavarse las manos antes y después de ir al baño, ¿no? Porque nosotros podemos llevar los huevos de la taeña. Es importante también nosotros dónde comemos, ¿no? Si nosotros vamos a comer en un lugar que no nos da las garantías, tampoco no sabemos cómo ellos han adquirido, en este caso la carne de cerdo, quizás la han adquirido de una manera muy económica y en cual nosotros podemos estar consumiendo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Tener cuidado con las manos, porque si es que esta persona no estuviera infectada, ¿no? Al rascarse de su parte anal, podría, sus uñas no transportar esos huevos, tocar otras superficies, y obviamente lo miraríamos para que se haga la cadena, ¿no? De igual manera, no hacer deposiciones al aire libre, porque luego podrían venir animales, crece el pasto, come el cerdo, ¿no? Este pasto, y se traba lo que se hacen los huevos de la cadena de sodio. Y además es importante también vacunar, porque existe una vacuna contra esta taenia en los cerdos, ¿no? Punto importante acá es que como esto tiene un costo y obviamente existen localidades en donde no cuentan con el acceso a esto, eso también causa un impacto económico, porque las personas cuando les detectan o no quieren a veces que su cerdo tiene la cisticercosis, porque obviamente van a tener que sacrificarlo. Al sacrificarlo van a tener una disminución de su ingreso a su hogar, ¿no? Entonces es por ello que también tiene un impacto económico en las familias y la eliminación de esta sobredosis o paradosis.
Esteban Portugal, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es a la neurocisticercosis, que es cuando los quistes de la cisticercosis se va a ubicar en lo que es el sistema nervioso central. Entonces, va a ser causada cuando, por la ingesta de lo que son los huevos de Tennyson, pero en vez de que la oncósfera, una vez que eclosiona en el intestino delgado, migra a lo que es el músculo esquelético o otras ubicaciones, se va a alojar en lo que es el sistema nervioso central, es decir, cerebro o médula espinal o en los espacios subaracnoideos e inclusive en lo que es la retina del ojo, y va a provocar lo que es esta patología. Entonces, como ya mi compañero ya lo explicó, en el ciclo de lo que es la Tenisolium, el ciclo normal es que los cerdos, desde los tenedores ingieren lo que son los huevos, se va a desarrollar la cercosis porcina. Entonces, esto pasa cuando nosotros, como cerebro occidental, vamos a consumir lo que son los huevos debido a una transmisión fecal-oral, como también mi compañero lo mencionó. Por eso vamos a desarrollar cisticercosis y neurocisticercosis siempre. Bueno, dentro de la patogenia, tenemos que los cisticercos, como ya mencioné, se van a agrupar en lo que es el parénquima cerebral, en el espacio subaracnoideo o en el ojo, en lo que es la retina. Y estos cisticercos van a liberar una sustancia que se llama tenecina. Esta es una sustancia que va a inhibir lo que es una inhibidora de la proteína serina proteasa o serina proteasa. Y esta lo que hace es inhibir lo que es la activación del complemento y también va a inhibir lo que es la liberación de citocinas. Entonces va a mermar lo que es la respuesta inflamatoria normal del organismo que debería combatir a lo que es el parásito. Entonces esto le va a permitir al cisticerco es crecer ya sea en el parénquima o en el espacio subaracnoideo y desarrollarse. Pero cuando crece el parénquima, usualmente no va a tener mucha sintomatología hasta que se empiece a degenerar lo que es el quiste. En cambio, en otras ubicaciones, como es el espacio subaracnoideo o en la retina, va a causar bastante sintomatología que es observable. Entonces, cuando el cisticerco a los años, porque tiene un periodo más o menos de 3-5 años, va a empezar a degenerarse. Y ahí es cuando pierde su facultad natural de liberar la sustancia tenecina y por ende va a empezar lo que es la respuesta inflamatoria que nos va a causar la sintomatología, como la hidrocefalia, edema peridimensional, que nos puede causar focalización y otras más síntomas. Entonces, el quiste del cisticerco va a pasar por 4 fases, que es la vesicular, la coloidal, la de nódulo granular y finalmente la calcificación por de nódulo calcificado, siempre. Empezamos con la vesicular, en el cual el cisticerco va a estar viable, es decir, va a estar vivo. Entonces, va a liberar tenecina y por ende la respuesta inflamatoria va a ser mínima. Entonces, tenemos acá en la imagen A, la de arriba, que es una tomografía computarizada sin contraste, en el cual podemos llegar a ver en la parte de acá lo que es el Scolex. Y también no podemos apreciar lo que es edema peridimensional, y tampoco lo que es el realce. En la segunda imagen es la BDK, es una resonancia magnética, con contraste igual, podemos llegar a ver lo que es el Scolex y tampoco hay realce. En la C, y es una resonancia magnética en T2, también con contraste, podemos darnos cuenta de el tamaño relativamente grande de lo que es el quiste y finalmente la última, que es otra resonancia magnética, en este caso de 17 protones, también podemos darnos cuenta de la presencia del Scolex, que como se va a explicar más adelante es un criterio absoluto para lo que es el diagnóstico. Después tenemos la fase coloidal. En esta el parásito ya va a estar muerto, ya no es viable y por ende ya va a haber una respuesta inflamatoria. De las primeras 2 imágenes acá son tomografías sin contraste. El anterior va a ser un quiste en estado coloidal y el estado más posterior es un quiste que todavía está viable. Cuando no hay contraste, no se puede distinguir muy bien entre los dos, pero cuando añadimos el contraste, ya podemos darnos cuenta del pequeño realce que genera el quiste. Y también en la resonancia magnética nos vamos a dar cuenta del realce que se nota mucho mayor y también de la presencia del edema peridimensional. Como se aprecia, el
intenso y el edema perilesional es más hipointenso que rodea la lesión. Y es lo que se conoce como realce anular. Después tenemos lo que es el nódulo granular, en el cual el quiste va a retraerse, se va a hacer más pequeño y también va a empezar a calcificarse y su cápsula se va a hacer más gruesa. También vamos a tener la presencia de lo que es edema y lo que es realce. Esta es una calcificación y aquí debería estar lo que es el nódulo granular. Como se ve, la sección anular hiperintensa es mucho más gruesa y el quiste es bastante chiquito con un centro hipointenso que también se le denomina como ojo de buey. Y finalmente tenemos la calcificación que en sí en la tomografía computarizada no vamos a mostrar lo que es un efecto de masa y tampoco va a captar el contraste, pero sí va a ser bastante intensa su visibilidad, como puntitos blancos que se van a notar. Tenemos uno ahí, otro por acá y dos más por acá. Siguiente. Bueno, dentro de la parte epidemiológica, la cisticercosis y la neurocisticercosis van a estar mayor ubicadas en lo que son zonas de países en desarrollo, que vendría a ser Latinoamérica, el África subsahariana y lo que vendría a ser el sudeste asiático, junto con la India y con la China. Estas son zonas en las cuales va a haber un alto consumo de lo que es carne de cerdo y también no se tienen las medidas de crianza adecuadas y también debido a la parte cultural, en una parte de las personas, porque como podemos apreciar en la parte de lo que es el Medio Oriente, como son musulmanes, con cerdo, no hay presencia de esas cosas. En cambio, en estas elecciones consumimos bastante cantidad de destacados. Siguiente. Bueno, como datos epidemiológicos también tenemos que de todas las parasitosis que van a afectar el sistema nervioso central, la neurocisticercosis va a ser la más frecuente. A nivel mundial se cuenta con 50.000 muertes al año por esta causa. A nivel latinoamericano, la neurocisticercosis va a ser la causa de 70% de todas las crisis convulsivas en personas mayores de 25 años en lo que son zonas endémicas, es decir, Latinoamérica. Y también tiene que ser el sudeste asiático y el África subsahariana. A nivel nacional, de 10 al 12% de todas las consultas neurológicas van a tener como hallazgo diagnóstico una neurocisticercosis. Y a nivel de la población rural, que básicamente es la población de la sierra en nuestro país, el 8% va a contar con anticuerpos contra lo que es teniazol. Bueno, entre los factores de riesgo, como ya mencioné, el saneamiento deficiente, porque la cisticercosis se adquiere por un mecanismo de transmisión fecal-oral, es decir, uno tiene que ingerir lo que son los huevos de Teniasolium que están presentes en las materias fecales humanas para poder contagiarse. También el hecho de residir o proceder de zonas endémicas o viajar a una zona endémica también nos pone en riesgo de contraer esta enfermedad. Tener un consumo de carne de cerdo indirectamente, porque si bien consumimos carne de cerdo nos va a dar estenosis intestinal, pero vamos a excretar lo que son huevos de tenia. Entonces también nos puede poner en riesgo o a nosotros o a otras personas. Las malas prácticas también, lo que respecta a la preparación de la carne de cerdo, y también convivir o ser parte de lo que es la crianza de estos animales, también nos pone en riesgo de contraer 100. Bueno, en estadísticas tenemos el boletín epidemiológico del primer trimestre del año pasado del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en los cuales se encontró que hubieron 77 casos reportados de neurocisticercosis en el año 2022 y 100 casos de esta enfermedad en el año 2023, una leve alza, y también se tiene un ligero predominio en el sexo femenino sobre el masculino respecto a esta enfermedad. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Como bien mencioné, va a comenzar con una gran variedad de signos y síntomas de acuerdo a la ubicación en la que está, en la fase en la que el quiste se encuentra, y también, y como bien sabemos, en la parenquimatosa al principio
principio no va a cursar con mucha sintomatología, inclusive puede cursar asintomática. Pero a grandes rasgos podemos encontrar convulsiones que se pueden dar por un efecto de masa o por debido a las calcificaciones o tener lesiones multiquísticas. La hidrocefalia, en caso los quistes se alojen en lo que son los ventrículos o en el espacio subaracnoideo, el papiledema, si es que cursamos con hipertensión intracraniana o si el quiste se puede alojar en lo que es la angina, alteración del estado mental o del estado de conciencia debido también al efecto de masa que tiene el cerebro, hipertensión intracraniana, apoplejías, que bien son raras porque las apoplejías son accidentes cerebrovasculares isquémicos provocados por la presencia del quiste y también meningitis. Bueno, para empezar con la neurocisticercosis parenquimatosa, cuando se ubica en lo que es el parénquima cerebral, todas las neurocisticercosis tienden a ser la de mayor frecuencia. Y la sintomatología va a empezar a los 3 o a los 5 años después de que nos hayamos infectado de TEC, por los huevos de TEC. Entonces, va a ser una causa muy importante en lo que es epilepsia, pero esta epilepsia, en comparación a otras, sí va a responder a lo que es el tratamiento antiepiléptico. También puede cruzar con lo que es cefalea, y también vamos a tener déficits focales, ya sean motores y o sensitivos. En la imagen acá tenemos un quiste vesicular. Estamos viendo del Scolex y es un quiste único que está en el hemisferio derecho. Y también tenemos en la imagen de abajo lo que pueden hacer ya lesiones múltiples con gran cantidad de quistes, como podemos ver, bastantes, todos con sus Scolex. Y cuando tenemos lesiones múltiples, la sintomatología va como que simular lo que es una encefalitis subaguda. Va a empezar con encefalitis, con focalización, con alteraciones de conciencia y también con lo que es hipertensión intracraniana. Siguiente. Después tenemos la extraparenquimatosa, que es cuando nos afecta los ventrículos o el espacio subaracnoideo, las esfermas. En este caso vamos a tener esta hidrocefalia obstructiva que va a cursar con vómitos, cefalea, náuseas, también alteración de conciencia, papiledema debido a la hipertensión y también puede llevar a lo que es la pérdida de visión. El caso importante aquí es cuando afecta lo que es el cuarto ventrículo, se va a caracterizar porque esta sintomatología va a ser de inicio, súbito, va a ser rápidamente progresiva y nos va a llevar a una pérdida de conciencia que se va a dar cuando haya movimiento cefálico, y esto es lo que se le conoce como el síndrome de Bruns. Después tenemos cuando afecta el espacio subaracnoideo y cuando afecta el más importante vendría a ser la neurocisticercosis racemosa. ¿Y por qué se dice racemosa? Porque va a haber una gran cantidad de quistes que se van a unir, van a estar agrupados, van a ser de un tamaño desproporcionado y se van a ubicar en lo que es la base del cráneo, ante todo, y también en lo que son las cisuras, en este caso de las imágenes en la cisura de cívico. Entonces nos va a cursar con hipertensión intracraneal, con hidrocefalia y con aracnoiditis crónica, que nos va a dar secundariamente la meningitis, apoplejías, que pueden hacer accidentes cerebrovasculares isquémicos y vasculitis. Siempre. Bueno, después tenemos las formas más raras que vendrían a ser la espinal y la ocular. En el caso de la espinal, va a ser lo menos frecuente y va a ser cuando nuestra neurocisticercosis racemosa se disemine en lo que es la médula espinal. Entonces nos va a cursar con dolor radicular, parestesias, síntomas motores y también va a haber alteraciones de lo que son los esfínteres. Aquí en la imagen de esta resonancia magnética de médula espinal podemos ver en la parte de acá un quistecito que es apenas perceptible a nivel de L1. Y finalmente
La que se considera como neurocisticercosis ocular entra a ser cuando afecta la retina. Pero como bien mi compañero lo mencionó, puede afectar lo que es el politrio, la cámara anterior, la conjuntiva, inclusive los músculos extraoculares. En el caso de la retina, cuando hagamos el examen de fondo de ojo, nos vamos a dar cuenta de este quiste translúcido que no nos va a dejar apreciar lo que es la magia. ¿Y cómo va a empezar? Con pérdida de la agudeza visual, naturalmente, porque nos está obstruyendo ahí lo que es la retina, con dolor, también con fotopsia. La fotopsia es cuando se ven destellos luminosos. También puede causar con tosis, con estrabismo y con edema palpebral. Bueno, para el diagnóstico de la neurocisticercosis tenemos una serie de criterios que ya han sido revisados. Tenemos criterios absolutos, criterios de neuroimagen, ya sea mayores, confirmadores y menores, y criterios clínicos de exposición, que en cierta parte también son epidemiológicos. Bueno, dentro de los criterios absolutos, tenemos que demostrar la presencia del parásito, ya sea por una biopsia, ya sea de la lesión que esté en el cerebro o en la médula espinal. Tenemos que ver el cisticerco que es subretiniano, es decir, en el examen de fondo de ojo vemos el quiste del cisticerco. Después tenemos demostrar concluyentemente un escólex dentro de una lesión quística en los estudios de neuroimagen. O sea, si nos tomamos una resonancia magnética y vemos quistes en estado vesicular, bueno, la presencia del escólex sería un criterio absoluto. Los criterios de neuroimagen mayores van a ser lesiones quísticas en los cuales no podemos discernir el escólex. También que tengan realce, lesiones multilobuladas en el espacio subaracnoideo y también calcificaciones cerebrales en el parénquimo. También tenemos lo que son criterios confirmadores, que vendrá a ser cuando nuestra lesión quística súbitamente, espontáneamente se resuelve, o sea, ya no aparece. O después de tratarlo, porque tenemos una sospecha en la cisticercosis, el quiste desaparece. O cuando la migración de los quistes también ventriculares, que haya sido documentada con una serie de estudios de neuroimagen, también va a ser un criterio confirmador. Y finalmente, el criterio menor de neuroimagen tendría que ser la presencia de una hidrocefalia obstructiva o que las electrodomitas basales tengan una acentuación anormal. Los criterios clínicos o de exposición, tenemos los criterios mayores que vendrán a ser detección de anticuerpos, ya sea por lo que dijo mi compañero Blot o ELISA, que hayan sido estandarizadas, que nuestro paciente tenga cisticercosis fuera del sistema nervioso central y también que haya evidencia de un contacto en el hogar que tenga infección por teniazol. Y finalmente, el criterio menor vendrá a ser manifestaciones clínicas sugestivas y que el individuo viva en un área endémica. Entonces, para diagnosticar necesitamos un criterio absoluto, dos mayores de neuroimagen, más uno clínico de exposición, uno mayor de neuroimagen, más un confirmatorio de neuroimagen, más uno clínico, o uno mayor de neuroimagen, dos o más clínicos, pero sí o sí tiene que haber un clínico mayor. Y aparte de eso tenemos que descartar cualquier otra etiología que esté dentro del diagnóstico diferencial. Y nuestro diagnóstico probable va a ser cuando tengamos uno mayor de neuroimagen y dos clínicos, o uno menor de neuroimagen y un clínico mayor. El diagnóstico diferencial tenemos de la neurocisticercosis parenquimatosa, los tuberculomas en el parénquimo. Son también lesiones quísticas, con cierto realce que sí parecen cisticercos. El quiste hidratídico por el inococo, que también nos da lesiones quísticas de tamaño relativamente grande. También tenemos la criptococosis y los astrocitomas quísticos. Y de la extraparenquimatosa, también la equinococosis, que también nos puede afectar lo que es el espacio subaracnoideo, tumores del sistema nervioso central. Aquí un quiste epidermoide que tiene parte de la cesura en simio y también en lo que es la base del cráneo, el espacio subaracnoideo a nivel de la base del cráneo.
también tumores coloidales o de aracnoideos, y el cianuro cerebral es una tenia también, pero en este caso transmitida por lo que son los caninos. También está la agresión a nivel del parénquima, y también hemos producido cefalia que tiene que hacer una locación ventricular. En el pronóstico, cuando tenemos una lesión única, vamos a tener un buen pronóstico porque no va a haber el riesgo de tener convulsiones a largo plazo o repetidas veces es muy bajo. Cuando las lesiones son parenquimales, como realce o quísticas, tenemos un buen pronóstico porque usualmente se van a resolver solas o con el tratamiento de meses o años. Las clasificaciones nos van a condicionar a que haya presencia de convulsiones a largo plazo, y en caso de que tengamos múltiples lesiones calcificadas, o sea, si fuera la imagen de tomografía en la cual había múltiples lesiones quísticas, si esas lesiones quísticas se calcifican, nos pueden dar convulsiones que pueden llegar a ser letales. La neurocitosis, cuando se desarrolla en los ventrículos en el espacio subaracnoideo, tiene alta morbilidad, es decir, alta sintomatología, y puede ser mortal, especialmente en los países en los cuales no hay acceso difundido a lo que es la neurocirugía. ¿Siguiente? Bueno, el tratamiento, tenemos tratamiento sintomático, antiparasitario y quirúrgico. El sintomático va a estar más que todo dirigido a lo que son las convulsiones y a la inflamación. Para las convulsiones le vamos a dar antiepilépticos, ya sea carbamazepina o fenitoína, que se tienen que continuar hasta 1 o 2 años posteriores a lo que después de que los quistes se hayan resuelto sin dejar calcificaciones. Y también se puede dar profilácticamente cuando tenemos lesiones múltiples en cualquier estadio. Los corticoides, como bien mencioné, para la inflamación. Podemos dar 1 miligramo por kilo por día de prednisona o 0.5 miligramos kilo día partido en 3 dosis kilo oral de dexametasona o 24 miligramos al día de dexametasona. También se puede usar lo que es metotrexato, 7.5 miligramos a la semana, y se puede escalar hasta los 20 miligramos. Cuando damos corticoides, especialmente a dosis relativamente altas, tenemos que descartar cualquier otra enfermedad que pueda aprovecharse de la situación de inmunodeficiencia que nos va a generar los corticoides, es decir, tuberculosis o una infestación por estreptococcus. El tratamiento antiparasitario podemos usar ya sea albendazol o praziquantel, o una combinación de ambos en caso tengamos múltiples lesiones. El albendazol es 15 miligramos kilo día entre 8 a 28 días. El MINSA nos dice que son 15 días. Y en caso del praziquantel pueden ser de 50 hasta 100 miligramos por kilo por día, partido en 3 dosis entre 15 a 90 días. El MINSA nos dice 50 miligramos por kilo y por 15 días. El problema del tratamiento antiparasitario es que nos va a dar inflamación. Y como hay inflamación, nos va a dar más convulsiones y también nos va a dar hidrocefalia. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que dar corticoides. Pero cuando damos corticoides, va a inhibir lo que es va a motivar lo que es el metabolismo del praziquantel. Entonces tenemos que darle cimetilina para evitar que se metabolice el praziquantel. También el tratamiento para lo que son neurocitosis subaracnoidea requiere de un tiempo más prolongado. Y no debemos indicar tratamiento antiparasitario cuando hay encefalitis. El tratamiento quirúrgico que se va a dar para la hidrocefalia. Nuestra meta va a ser liberar lo que es la presión intracraneal. Podemos usar lo que es una derivación ventrículo peritoneal que ya no es muy usada, que es en sí colocar un REM que va vía subcutánea al espacio peritoneal y reduce el volumen del líquido cefalorraquídeo y por ende de la presión. Con esa obstructiva podemos usar lo que es cirugía endoscópica para retirar los quistes, y esto no siempre es posible. Y las craniotomías, finalmente, que no se usan ya mucho, solamente están indicadas cuando tenemos neurocisticercosis del cuarto ventrículo. En este caso, esta imagen es un quiste a nivel de la médula espinal, a nivel de C2, C3, en el cual tenemos acá el quiste, en el cual se ha reseccionado lo que es, se
se ha traccionado lo que es la dona madre y se ha podido extraer el quiste cisticerco. La profilaxis y la prevención, para terminar, podemos administrar lo que son antiparasitarios profilácticos, que en zonas endémicas se usa. Podemos dar miclosamida 2 gramos en dosis única o praziquantel de 5 a 10 miligramos kilo también en dosis única. Es importante que tratemos y se vacune a lo que es el ganado porcino, ya que esto nos va a ayudar a reducir la tasa de transmisión. Y lo más importante es evitar la contaminación con huevos de venezuela, es decir, evitar la transmisión fecal-oral. Y esto lo logramos mediante higiene, lavado de manos y también contar con servicios de seguridad adecuados. Bueno, mi nombre es Axel Pimentel y les voy a hablar sobre la difilobacteria, también allá de parásito. Bueno, la difilobacteria viene siendo una infección a través del parásito Difilobacterium, que tiene varias especies, como pueden ser, bueno, Alatum, el Pacífico y el Alatum y el Pacífico son los más comunes, con más incidencia viene siendo el Alatum, ya que se da en América del Norte y del Sur. Con respecto a la difilobacteriasis, esta infección se va a dar a través del consumo de pescado de dos tipos, crudo o poco cocinado. Este parásito tiene una morfología interesante, ya que presenta 5 estadios. El primero viene siendo el huevo, que tiene una dimensión entre 58 y hasta 75 micrómetros de largo y 45-50 micrómetros de ancho. Lo característico de este huevo es que se va a encontrar el opérculo. El opérculo es que se encuentra aquí. Y el opérculo viene siendo como la tapa del huevo, ya que es donde se va a ser expulsado el coracidio, que ya voy a ver. Se va a encontrar también la cáscara y el coracidio que se encuentra dentro. Ya expulsado el coracidio, que viene siendo el primer estado larvario del Difilobacterium, viene siendo una larva ciliada, libre y móvil, ya que esta se va a encontrar en el agua. Para su crecimiento tiene que ser muy específico en la parte ambiental, ya que tiene que estar entre 18 a 24 grados centígrados. Y va a sobrevivir entre 36 a 48 horas dentro del mar. Y es característico ya que va a ser ingerido por un copépodo. Bueno, su segundo estado larvario va a ser el cercoide, que va a medir aproximadamente 200 kilómetros, va a perder los sitios característicos del coracidio y va a tener una forma alargada. Esta va a presentar un primordio del Scolex, que el Scolex va a ser la parte donde se va a generar una adherencia al intestino, que es el documental, y va a tener entre los 14 días completo su desarrollo, midiendo aproximadamente 500 micrómetros. Dato importante es que aún no es estado infectivo al hospedero definitivo. Luego, este brasecoide viene siendo ingerido a través de un salmón o trucha, generando en sí su tercer estadio larvario, que es el perocercoide. Esta va a venir de 30 micrómetros de longitud, una forma alargada como se puede ver y un escuelex ya más desarrollado, sin segmentación corporal. Y esta va a ser el estadio infectante para el ser humano, que es el huésped definitivo. Y por último, que se va a dar dentro del humano, o huésped definitivo, que va a ser el adulto. Va a tener un escuelex de forma alargada, aplanada, donde se va a encontrar las bótricas, como se puede ver aquí, que es característico de ella, ya que el escuelex va a adherir al intestino y se va a pegar. El escuelex es importante junto con las prolótides, ya que las prolótides son más anchas que largas, y en las partes laterales, como se puede ver, se van a encontrar los testículos. En la parte media se va a encontrar el útero, que tiene una forma de roseta, y los ovarios. Algo característico es que es hermafrodita. Y aparte, como se puede ver aquí, es un Difilobacterium ya de una paciente que ha estado con malestar intestinal, dolor, y fue extraído este Difilobacterium, que puede ser de 2 metros a 15 metros a más. ¿Sí? Bueno, hablemos de su ciclo biológico, yo se lo hablé anteriormente, pero aquí vamos a profundizar algo más. Como ya les comenté, está el huevo, el primer estado larvario, que es el coracidio, el segundo estado larvario, que es el preceptoide, y el tercero, que es el pteroceptoide. Y al final tiene la forma adulta. Esta infección se va a dar ya que el paciente infectado va a hacer sus necesidades, el huevo, en lo que va a ser expulsado dentro del agua dulce, va a salirse a través del opérculo, el coracidio, donde va a tener
factores ambientales muy específicos, como ya lo mencioné, donde va a crecer y este va a ser ingerido a través del primer huésped intermedio, que es el copépodos. El copépodo lo va a ingerir y ahí va a generar su segundo estadio larvario, que es el procercoide. Ya generado este procercoide, el copépodo va a ser ingerido o va a ser parte del alimento del segundo huésped intermedio, que viene siendo los peces adultos, que puede ser la trucha o el salmón. Entonces, ya dentro del salmón, el procercoide se va a introducir a través del músculo del pescado y dentro del músculo va a generar su tercera etapa, que es el tercer estado larvario, que es el pseudocercoide, la parte infectante de este parásito. Entonces, y la última parte del ciclo es que ya el pescado infectado, el humano lo consume de una forma inadecuada, o sea, crudo o poco cocinado, y ahí va a tener la infección. Entonces, lo vamos a ingerir como pseudocercoide, va a llegar a nuestro intestino delgado y ahí va a formar su estado adulto, donde va a generar ya la infección. Va a ser de una longitud prominente y va a generar los prolóquidos. Y así continúa el ciclo ya que va a generar los huevos. Bueno, una epidemiología. Bueno, hay regiones endémicas que puede ser Finlandia, Suecia, Lituania, Rusia, Italia, Suiza y áreas de ríos lunares. Aparte, va a ser casos muy reportados tanto en Japón, Alemania, Italia y Palestina. A nivel global se encuentra que, o se estima que 20 millones de personas en el mundo están infectadas por especies de género diplomático. También la población de alto riesgo son aquellas que consumen usualmente carne de pollo cocinada o cruda, tanto como pueden ser los pescadores o comunidades con recursos muy bajos. En el ámbito global, la distribución está presente en casi todos los continentes, exceptuando tanto el África y Australia. Y en Japón va a haber una incidencia mucho mayor, ya que su gastronomía es rica en el consumo de pescado, y no necesariamente cocido. Y el riesgo de infección es mayor en áreas con consumo de pescado, como por ejemplo Europa, Japón, América del Norte, el Sur, lo que comemos también en el ceviche, el sushi o los makis. Y también las personas con hábitos alimenticios tradicionales, como puede ser el Japón. Y algo importante es que las especies más comunes vienen siendo el Diplodocus y el Pacífico. Bueno, los cuadros clínicos es importante reconocerlos, ya que en primera instancia va a haber unos síntomas gastrointestinales que son muy comunes. Por ejemplo, vamos a tener malestares intestinales inespecíficas, una distensión, dolor abdominal intermitente, náuseas, diarrea leve y pérdida de peso progresivo. Luego tenemos la deficiencia de vitamina B12. Esta se da ya que la vitamina B12 se va a absorber a través del intestino delgado, específicamente en el ilion, la parte terminal del ilion, donde el Bifidobacterium va a crecer y esa va a competir por la vitamina B12, generando una anemia megaloblástica, como se puede ver. Y la clínica, el paciente puede venir a consulta con fatiga, debilidad y palidez. También el crecimiento o la falta de tratamiento al paciente que presenta estos síntomas o que no acude a un centro de salud va a generar que el Bifidobacterium aumente su tamaño y se reproduzca con más intensidad, generando de que haya una obstrucción intestinal. Entonces, los síntomas clásicos para ello es dolor abdominal intenso, vómitos, distensión, un estreñimiento considerable y la pérdida de apetito. Como hay casos comunes, también hay casos inusuales, que puede ser el compromiso de la vesícula biliar y también migración a otros órganos. En el caso de la vesícula biliar, las prolóquidas van a migrar a lo que es el árbol biliar, generando una colicitis, una colonitis o, en algunos casos muy específicos, una formación de cálculos. Y el cuadro clínico característico es un dolor de poder derecho, de ictericia, fiebre y náusea. No solamente puede mirar al árbol biliar, sino también a otros órganos. Por ejemplo, el apéndice genera una apendicitis aguda o una cavidad abdominal generando una peritonitis. Y el diagnóstico, esto se va a dar por cromoparasitología, ya que, como lo dijimos en el ciclo clínico, estas van a ser detectadas a través de las heces y ahí se contienen los huevos. Entonces, se va a hacer esto ya que se quiere buscar los huevos y también identificación de prolóquides. Las prolóquides de forma macroscópica o también microscópica, pero los huevos es de microscópico, solamente se forma. Va a tener una forma ovalada, grandes, los pélculos, lo más característico, solamente uno. El color es amarillento o marrón claro y se va a dar en la microscopía, que se observa con técnicas directas o de constitución. Y en la identificación se puede ver a través de las heces de forma directa
Y va a ver que, bueno, los proyectos vienen siendo los elementos que están eliminados por los genes. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, tenemos el tratamiento y la prevención. Con respecto al tratamiento, usualmente no se complica, puede tratarse de forma ambulatoria y segura, pero en casos que no, como ya hemos visto, vamos a utilizar el fármaco de primera elección, que es el praziquantel. En niños y en adultos y niños, el consumo es de 5 a 10 miligramos por kilo en una sola dosis. Y la presentación viene de 600 miligramos. Este tiene unos efectos secundarios que pueden ser mareo, dolor abdominal, debilidad, cefalea, fiebre y en ocasiones una urticaria. Y de segunda o como alternativa terapéutica tenemos la niclosamida, que en adultos de 2 gramos dosis única y en niños mayores de 6 de 1 gramo dosis única. Y por ejemplo, en pacientes que presentan deficiencia o anemia megaloblastica, también administramos vitamina B después del tratamiento. Y con la niclosamida, su efecto es actúa interrumpiendo la fosforilación oxidativa del parásito, o sea, inhibe la formación de energía del parásito y así se muere. Bueno, como prevención o profilaxis tenemos de que lo más importante es que el consumo de pescado o de salmón o trucha sea de forma adecuada, ya sea de muy cocida, no poca cocida ni cruda. Y si se quiere congelar el alimento, tiene que ser por lo menos menos de 20 grados centígrados por 7 días o menos de 35 grados en 15 horas. Y se tienen que cocinar bien los alimentos. Tiene que haber una temperatura interna de 63 grados centígrados durante al menos 4 minutos para que muera el pan. Bueno, vamos a continuar con lo que es la immunodeficiasis, que es un infierno. Doctor, mi nombre es Guillermo Martín. Vamos a hacer lo que es la immunodeficiasis, que es una infección parasitaria ocasionada por lo que es la immunodeficiasis y que afecta sobre todo lo que es el intestino delgado de lo que son roedores y humanos, ¿no? Que son en este caso los hospederos definitivos. Y en el caso del humano es también un hospedero intermedio. Vamos a tener las dos especies que son nana, o sea, y la diminuta. También entonces vamos a hablar más principalmente de lo que es nana. También conocer como la tiene nana o la tiene el hombre y también la tiene diminuta, que es como un hermano, ¿no? Que es el señor. En morfología tenemos este huevo. Primero, para describirlo tenemos que ver que son las dos membranas, la externa, que es la cáscara del huevo, y la interna, que es el embrióforo. Y también tenemos lo que está dentro, ponemos la pulpa, ¿no? Que es decir, la opósfera o el embrión hexacanto, que tiene característicamente esto de lo que son ganchos, son en total 3 pares de ganchos, o sea, son 6, que la bibliografía dice que se imponen paralelos, ¿no? Ahora, pasa también del embrióforo, o sea, de la envoltura interna, tiene esto lo que son estos abultamientos en los polos, de donde salen 4 o 8 filamentos polares, ¿no? Que es básicamente lo que diferencia a este huevo de la diminuta. Ahora, la dimensión varía entre 30 o 45 o 50 micros, ¿no? Dependiendo del libro que leamos. Y en sí, vamos a tener que estos huevos son esféricos, pero también pueden ser ovalados, ¿no? O subesféricos, es cierto. Bueno, aquí vamos a ver lo que son una comparación, ¿no? He puesto lo que es el huevo de la diminuta para que podamos, en este caso, poder diferenciar, hacer un diferencial, ¿no? Si es que nos toca ver en el campo, o sea, en el mismo campo, estos huevos. En este caso, esta es la nana, como pueden ver es mucho más pequeña. La de diminuta por lo menos tiene unos 60-80 micras, o sea, es casi como un 50% más. Y normalmente el que es nana es, al tener una membrana hialina suele ser transparente y la diminuta suele ser más oscura, ¿no? Café, amarillo, parda, digamos. Tanto para aclarar la diferencia, es que eso, por ejemplo, la nana tiene, como mencioné, los filamentos polares, ¿no? En cambio, la diminuta no posee eso, por eso es que es prácticamente lo que hace la diferencia, ¿no? Entre los dos huevos a la hora de hacer el diagnóstico, ¿no? Siguiente. Puede haber también coinfecciones, en este caso los niños son muy frecuentemente afectados por varios parásitos, en este caso tenemos un huevo de Chichibuya y también tenemos lo que también es nada. Siguiente. Este es otro texto que se estudia muy conjuntamente con lo que es la immunodeficiasis, que a veces también puede presentar ciertas confusiones a la hora de hacer este diagnóstico. ¿Por qué? Porque también es claro, membrana hialina, también tiene 6 ganchos, también tiene lo que es una forma esteroidea. Me parece mucho.
Pero la diferencia es que esto, vamos a ver que el Pipilidum canino presenta lo que es una concentración de uvas y tiene una cápsula ubígena, ¿no? Así que a la hora de verlo en microscopio va a ser muy común que lo encontremos agrupados. Siguiente. Ya, en la forma adulta, bueno, en la forma adulta vamos a tener que es de todos los métodos que dije, diminuta y el Pipilidum y la nana, es la más pequeña, ¿no? Y por mucho. Tiene entre 2 a 4 centímetros y un milímetro de ancho. Posee lo que es un excolex, que es como una cabeza, un cuello, que está conformada por lo que es las proteínas inmaduras, y lo que es también el cuerpo, también la estrobila, ¿no? En este caso, el escolex es característico en la nana, ¿por qué? Porque tiene lo que se llama un rostelo retráctil, o sea, se puede imaginarse o imaginarse, y también posee una corona de manchas, ¿no? Que es como una armadura, o sea, por eso le llaman el rostelo armado, ¿no? Tienen de 30 a 20 ganchos. En el cuerpo, lo que es característico, como ya hemos explicado anteriormente en todas las taxonomías, tienen estas proteínas inmaduras, que son básicamente como una etapa preadolescente, ¿no? Los maduras son como ya el adolescente, los genitales están desarrollándose. En general, los proteínas tienen 3 testículos y un ovario bilobulado. Y lo que es la parte grávida, que es como ya está, como si estuviera en gestación, ¿no? Como ya tiene un útero con huevo, que es la que ya está teniendo va a ir desprendiendo para llegar a los huevos. El cuerpo de la Mineralipis nana puede tener hasta 200 cronómetros. Siguiente. Ya, esta es también otra diferencia, o sea, para diferenciar lo que es la Mineralipis de sus otros parientes, como dije, la Mineralipis diminuta y la canino. Como vamos a ver, la Mineralipis nana tiene esto, lo que se mencionó, lo que es el rostelo, ¿no? Se ve que el rostelo y es prácticamente como el gancho, ¿no? Que va a agarrar lo que es las vías intestinales, mide de 2.5 o 2 o 4 centímetros, el cual es su romboidal, tiene lo que es, las proteínas son en este caso anchas, pero son cortas. El Mineralipis diminuta no tiene lo que es un rostelo armado, es un rostelo sin ganchos, mide mucho más, mide 20 a 60 centímetros toda la teña. También tiene lo que es las proteínas igual que la nana, anchas y cortas. En lo que es el Pipilidum canino es igual, casi el mismo tamaño que la diminuta, ¿no? De 10 a 70 centímetros. El cual es económico, pero se diferencia aquí porque el rostelo tiene un anillo de que es espina. ¿Y cómo podemos diferenciar si tuviéramos al canino y a la nana en el microscopio, ¿no? En la macroscopía podemos ver que, como ya mencioné, las proteínas son anchas en nana y cortas, ¿no? Pero en cambio en el canino es largas y son más angostas. Bueno, ahora el ciclo biótico, para empezar, vamos empezar por el que tiene 2 etapas, o sea, puede ser indirecta o directa, ¿no? En la parte directa, vamos a empezar, que es esta parte. Digamos que ya una persona consume lo que es un alimento contaminado con los huevos. Los huevos, en este caso de la Mineralipis nana, ya son maduros, ya están embrionados, entonces son infectantes, ¿no? Y también son diagnósticos, por eso que se les agita lo que tiene un infectante. Y uno, cuando no tiene buena higiene para alimentarse y todo, se puede contaminar, ¿no? Entonces va a consumir el huevo llega a lo que es el tracto digestivo, llega al estómago, los ácidos debilitan la pared, o sea, la cáscara del huevo, después llega a la segunda porción del duodeno, las áreas que también hacen lo mismo, y ya por el duodeno, más allá por el yeyuno, empieza como que a liberarse lo que son las larvas cisticercoide, que es la etapa que podemos decir que sale, ¿no? del embrión exhalando por la oncósfera, y lo que hace es se introduce dentro de los enterocitos y llega a lo que es la lámina propia, y es ahí donde hace lo que es su maduración. Una primera maduración que luego de 2 días ya es como una larva cisticercoide propiamente dicha, y al cabo de 4 días que ya va madurando más esta larva, ya puede salir de la velocidad, sale de la velocidad y se engancha a lo que es la velocidad intestinal, pero desde afuera, ¿no? Desde la luz. Esto lo va a hacer ya llevando al hilio, que sea un tramo mucho más lejos. Ahora, ¿qué pasa en el hilio? Que aquí es donde ya va madurando. ¿Cuánto le toma madurar? Aproximadamente 20 días, ¿no? Algunos dicen 2 o 3 semanas, más o menos. Ya, ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces que ya llega a su etapa madura y tiene las proteínas grávidas, va a liberar sus huevos van a estar en la luz del intestino y se van a combinar con el bolo fecal. Y van a poder excretarse por las secretas del humano. O si no, también puede ocasionar lo que es este ciclo aquí que se llama la autoinfección, que es
salen y llegan al intestino, estos huevos se eclosionan dentro del intestino y vuelven a generarse este ciclo, ¿no? De larva se escoge, llega a ser un ciclo de escoge finalmente maduro y se repite, ¿no? Es por eso que esta inmunolepis se dice del humano, porque es la única que puede hacer esto, esta reinfección, ¿no? O esta autoinfección. Por lo que es peligroso porque es una infección masiva. Ahora, en lo que es la indirecta, que es la que es ya por la parte de los artrópodos, porque eso tiene unos dos intermediarios que son los escarabajos como el negro, lo que es el tripurio y la pulga como el pulga se nos pila. Lo que pasa es que esos huevos son digeridos, son consumidos por los artrópodos y son a veces los humanos, porque también puede pasar eso, que como son escarabajos, algunos también pueden ser como gorgojos que pueden estar en el cerebro, ¿no? O también que los ratones también se consumen de los escarabajos, hacen el mismo ciclo dentro de él y las heces botan también lo que usan el huevo, ¿no? Entonces, hay un ciclo que se repite, ¿no? Que siente. Ahora, de manera, porque se han perdido, aquí está ya más, ya por paso, ¿no? Para que lo puedan ver más adelante. Es básicamente cómo se va desarrollando cada etapa, ¿no? Y como mencioné, la etapa de la autoinfección interna es la más importante, porque es la que ya puede desarrollar una infección masiva y desarrollar síntomas un poco más graves. Siguiente. Y aquí podemos ver lo que mencioné, ¿no? Aquí pueden verlo como un izquierdo, la imagen de la izquierda, que es cómo es que pues produce la autoinfección, ¿no? El huevo sale y empieza a dentro, ¿no? O sea, el huevo sale en el intestino, eclosiona y empieza a introducirse en la biocina intestinal y se repite en el ciclo de la racecoide, después madura cada dos o tres semanas, ¿no? Y aquí hay la imagen del código biológico de la universidad que tiene en este caso dos señas. Y también se puede ver un poquito más arriba, que es la larva que se puede. Fíjense. La epidemiología en sí, la nana es de distribución mundial, pero también se dice que es más prevalente en los que son países en desarrollo. Y incluso tiene más frecuencia que los que son las situaciones por genitos de suelo. O sea, más que ascaris, gatos, churias, citosoma y lo que es el estreptococcus. Yo pude investigar un poco y encontré que se hizo un estudio aquí en el Perú, especialmente en Cusco, en lo que es la provincia de Anta, en la región de Toma, en la región de Anta, en las provincias de lo que es Antahuasi, Anta y Surita, ¿no? Y se hizo un estudio de la 1.230 niños, pero bueno, el estudio era para una fase láser, ¿no? Una fase de piel. Y también entonces se aprovechó eso para poder hacer estudios de la inmunolepis, ¿no? Que se encontró que había variables que se asociaban mucho a lo que es esta infección. Las más importantes, podríamos decir, o que las que eran más prevalentes, son niños que no tenían padres en el hogar, es decir, que eran abandonados, o sea, se los dejaban en el hogar y no veían que no hubiera infección por día a día. Como ya mencioné, también puede haber coinfecciones y vemos más arriba esta trichuris, ¿no? Pero tiene poca, ¿no? Es 6.214. También tenemos en cuenta lo que son eliminación incorrecta de lo que son los elementos, ¿no? Y también lo que son niños ya menores de 10 años, que son los que tienen a jugar más en la tierra, agarrar cosas con la mano, se meten a boca en la mano, o tienen el hábito, no sé, de ir al baño, lavarse las manos, meterse la mano en la boca. Entonces, es un ciclo que va a ir ahí reflectando ese niño, ¿no? Siempre. El cuadro clínico es muy parecido a las demás parasitosis que hemos visto. Lo normal, ¿no? Diarrea, cefalea, dolor renal, fiebre, anorexia, fatiga, pérdida de peso. Ahora, en esos niños también se les vio estos síntomas, se les evaluó para ver cuáles eran los síntomas más prevalentes. Y vamos a ver que el dolor de cabeza y la fiebre están a la punta. Luego sigue lo que es diarrea, fatiga, la anorexia, ¿no? La pérdida de peso también se acompaña. Incluso si la carga infectante es mucho mayor, por ejemplo, se hacía un estudio en el que si el niño podía, en el estudio coproparasitológico, se llama más de 500 huevos, se aumentaba lo que es los síntomas de la fiebre, la diarrea, y se aumentaba lo que es la ictericia, ¿no? Entraba como que a tallar más, y también el dolor de cabeza, ¿cierto? Casos inusuales, bueno, hay confección convencional, está lo que es la llaga de lana, muy común, y también lo que es la trichuria, ¿no? Que hay menos frecuente. Ahí vamos a ver los ejemplos que
que había mencionado antes, que también puede ser con diminuta. Y el diagnóstico va a ser ver simplemente huevos en las heces simples, ¿sabes? Lo que hay, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Lo que hemos mencionado ya previamente en la morfología. Y en la microscopía vamos a tener estas técnicas que son básicamente de sedimentación. Puede ser también en fresco, que es sedimentar. Vamos a hacer algunas técnicas un poco más complicadas, como por ejemplo Rich y Telemann, que son con centrifugado, ¿no? Que se utiliza básicamente como hielo para lo que es la fijación. Y vemos otra vez los parásitos, o sea, no, perdón, los huevos para poder hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Sienten? Tratamiento clave es la perspectiva de 5 miligramos tanto miligramos por kilogramo para niños, para adultos. Es única, pero se recomienda hacer otra segunda dosis a la semana o a 2 semanas. ¿Por qué? Porque puede pasar, como ya mencioné, podemos el praziquantel mata lo que son los secoides y mata lo que es la peña, o sea, el adulto, pero no tiene mucha eficacia los huevos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros limpiamos ya las dos formas y nos quedan huevos, a los días van a eclosionar y van a poder volver a hacer la reinfección. Entonces, si recordamos, demora más o menos como una semana en eclosionar, un poco menos. Y es por eso que se le da esta segunda dosis a la semana, ¿no? Para poder limpiar los que ya habían quedado, los huevos que habían quedado. Y otra alternativa que es la nitazosanina, que es dosis de 500 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces por día, ¿no? Por 3 días. Esa dosis se suele manejar tanto para niños y adultos, pero hay bibliografías que hemos aquí encontrado que mencionan que puede haber para niños, o sea, se dividen entre los 1 año y 4 años, que si integramos 2 veces al día por 3 días, o también puede tener los niños de 4 a 11 años, 200 miligramos 2 por día por 3 días. Ahora, en la prevención, corregir todo lo que hemos visto en la variable asociada, ¿no? En este caso, el agua potable tiene que estar sí o sí para poder hacer higiene, la corte de higiene, ¿no? Saneamiento adecuado, educación de higiene personal para la población, educación sanitaria en las escuelas para los niños, lo que es correcta exposición de etiquetas, ver que los niños y las personas, los adultos tengan la educación para saber cómo eliminarlos. Y también control de vectores, porque también se ha visto que puede haber lo que es la presencia de las pulgas, como había mencionado, moscas, tienden como que a aumentaron la prevalencia de infección. Y eso sería todo, doctor y compañero. Muchas gracias. No es lo que entonces se llama Kilmer, ¿no? Sí. ¿Quién está después? Sí. Sí. Conocimos que sea una completa, chicos. Solo para aclarar unas cosas, no como han visto casi todos los tratamientos casi igual, una sola dosis, el tratamiento prolongado. Simpático repaso en el ciclo biológico de los gráficos es más fácil de entender, ¿no? Cómo se refiere la infección, tanto para el animal, ¿no? Que transmite la infección, como para el ser humano, ¿no? Y en qué momento, ¿no? O sea, si es el consumo de larvas o huevos, ¿no? Son diferentes tipos de infección, ¿no? Básicamente eso. ¿Qué más, no? A veces el humano pues, está haciendo huevos definitivos, ¿no? También tiene que saber eso, ¿no? Hablamos de huevos definitivos cuando la genes se desarrolla de forma adulta, ¿no? En el hospedero, ¿no? El primero que puso mencionó algo de 3 tenis. ¿Cuáles son los 3 tenis? Una es sólido, sequinata y el otro. ¿Ah? Asiática. Respecto a los quicercos, a veces confunden a una literatura que hablan más de antidosis, ¿no? Como circosis, ¿no? Pero tú has encontrado alcohol que también afecta, ¿no? Porque yo nunca he escuchado eso. Sí, justo había una revisión de casos que encontré en el campus. Había, justo en la redacción que mostré, había reportado un caso de circosis a pulmón, pero aclaraban que no era una parasitosis única, ¿no? Sino que era consecuencia de que la persona tenía otras patologías. Inclusive también un caso parecido era lo que era el hígado, ¿no? Que también son casos muy aislados,
Pero en este caso el paciente tenía HLV1. Claro, lo más importante es la Sí, central y ocular, ¿no? Que trae más complicación, ¿no? Se ve que solamente muscular, pero en otros órganos neuronales no. Ahora, no se sabe por qué exactamente justo la tenía solo en el necrosis y psicosis, ¿no? Y no la tenía sequinata. No encontraron una explicación. ¿Ustedes saben encontrarlo? Porque ambas son casi la misma familia. Pero la cosa es que solo la produce psicosis en el ser humano, ¿no? Para el que puso difilotrium, o sea, solo podemos sentir infección si consumimos ceviche de pueblo. Mucha o salmón, nada más. Igualmente salmón y lucha, no más habitual. Para tres especies, ¿no? Sí, el atún pacífico y pero hay más. Porque el atún sí sepa de agua dulce, ¿no? Pero el pacífico no es de agua salada. Entonces no hubo ceviche de la punta está, el indicador de la onda de salud está viendo en la guía que sí, ¿no? Si ese salmón parte de su ciclo, ¿no? Yo creo que por eso también es parte del mar. Llega al mar y de ahí igual puede que no subir, ¿no? Hasta donde nace, bueno, el río, pero que lleva justo su huevo. Puede ser que haya adquirido infección. Pero a propósito, tuvimos un caso para lo que quieran ir, lo que quieras en el departamento de medicina se llama un caso clínico, a City 30, ¿no? De que están libres. Justo hubo un caso de difilotrium pacífico. ¿Y cómo lo identificaron? Porque era un caso de anemia megaloblástica. Este paciente era del norte. Y encontraron en los huevos, ¿no? En los huevos, en las heces, se encontraron, ¿no? Que era característico, ¿no? De difilotrium. Así que 8 de 1. Porque es bien difícil que nosotros encontremos, ¿no? La tenía, ¿no? Entera o adulta, ¿no? Entonces encontramos la ácido prolótico, ¿no? Porque se debe saber cómo es la característica de cada prolótico, ¿no? De cada especie, ¿no? Entonces ahí recién pude saber un poco más, ¿no? Y también por agua salada, ¿no? Y aparentemente son solo los peces de carne blanca, las sardinas, ¿no? Los que pueden tener infección por difilotrium pacífico. Y la menor epignana, ¿quién puso eso? Es más en la zona andina. Sí, eso es preferencia. Tiene supuestamente clima templado y cálido. Claro, sí sabía que es por consumo a veces de los astrópodos, ¿no? Claro, Eso estaba, ¿no? El promovium, como son, seríamos cascarotas, pero también carajos del cereal, ¿no? O también está incluso que es también no sé lo que es. Entonces, ¿cómo la persona come eso? Que yo también una cosa interesante porque eso es un poco improbable, pero algunos dicen que es un arroz más, o sea, ¿qué son los granos, no? Claro, cereales son los que es más. Arroz que esté mal cocido. Pero un arroz no cocido es. Que también son zonas así de hacinamiento, no sé, son pobres y sistemas por eso, entonces de que haya esos espacios, ¿no? Que es para cocinar, para hacer ingeniería. Ahora nunca he visto ese tipo de visión. Siempre teñas, cerdos, y quiero un atún recién ahora, específico recién ahora, ya existente. Pero en la nada, nunca he escuchado. Pero sí hay que tener en cuenta, ¿no? Muy bien, chicos. Se pasan las diapositivas. Muchas gracias.